Al Consejo de Gobierno. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente, por darme la palabra. ¿Cuál es la situación actual del plan de vías de Gijón tras la última decisión acordada en el Consejo de Gijón al Norte y recurrida por parte del Gobierno del Principado? Gracias, señoría. Señora consejera. Pues, señor Medina, tengo que contestarle que después del pacto urdido en época preelectoral por el Partido Popular y Foro para, a espaldas del Principado, desandar los pasos que se habían avanzado y llevado a cabo en torno al plan de vías, me temo que la situación a la que ha abocado esa conjunción de intereses Foro-Partido Popular es de fáctica parálisis en torno al proyecto. Más allá de la puesta en venta tardía de unos solares y más allá de los muy limitados avances en torno a un proyecto de urbanización que se está redactando, lo que es la pieza central, lo que es el corazón del proyecto del plan de vías y del proyecto de Gijón al Norte, que es la estación intermodal, duerme en el limbo de los justos, cuando en realidad tendría que estar el Gobierno del Partido Popular en su momento, y en funciones también hay que trabajar, señor Medina, tenía que estar aprovechando este valioso tiempo para pasar del proyecto básico al proyecto de ejecución y tan pronto como hubiese disponibilidad presupuestaria acometerlo. Gracias, señora consejera. Señor González Medina tiene la palabra. Gracias, señor presidente, por darme la palabra. Señora consejera, es usted única. O sea, que presentan ustedes un recurso y la culpa es del Partido Popular y de Foro Asturias. De verdad que usted es única. Pero mire, yo no voy a entrar en el juego y voy a ir directamente a lo concreto, porque usted, en su lenguaje abstracto y lleno de términos casi indescifrables, se lo voy a traducir. Y es que ni usted, ni su Gobierno, ni su partido quieren que el plan de vías de Gijón se finalice. Y ahora voy a argumentar esta afirmación, porque se puede argumentar sustentándose en dos argumentos. Primero, haciendo un repaso histórico a los acontecimientos que han acompañado al plan de vías de Gijón y, por otro lado, analizando lo que ustedes, y concretamente usted y el Gobierno socialista al que pertenece, están haciendo. Y miren, le digo lo del repaso histórico, siendo breve, porque cuando ustedes llegaron al Gobierno en el año 2004, hasta el año 2011, compartieron un triunvirato de poder el Partido Socialista porque gobernaban en Gijón, en Asturias y en España. Y de aquellos años, lo primero que hay que recordar es que en la primera legislatura, en una época de bonanza económica, donde se gastaba el dinero a espuertas y bastante mal en esta región, acompañándolo de casos que se han dicho hoy en este pleno, el avance del soterramiento de las vías fue de 0 metros. 0 metros. Y lo que se consiguió en aquella legislatura solamente fue remodelar o modificar, mejor dicho, el proyecto inicial, perder el tiempo y perder una época de bonanza económica en la que se podía haber hecho mucho. Si pasamos a la siguiente legislatura, como estalla la crisis económica, entonces se escudaron en la falta de recursos económicos para no hacer absolutamente nada. ¿Cuál es la herencia que ustedes dejan? La infausta, o como decía otro portavoz de otro grupo parlamentario, aquel desastre de estación de Sanz Crespo, aquel desastre, aquel cuchitril de la estación de Sanz Crespo, el agujero del metrotren que está sin usar, y la palabra que quería recordar era chamizo, que decía otro portavoz, el túnel del metrotren que está sin usar y el atraso de este plan. Eso es lo que ustedes hicieron y, por supuesto, como buena marca de la casa, el pufo económico, porque la sociedad Gijón al Norte la dejaron al borde de la quiebra con 36 millones de euros. Este repaso histórico lo primero que nos hace pensar es que realmente no quieren el plan de vías, no quieren que se finalice el plan de vías. Pero ¿por qué también se puede argumentar esto si nos vamos al presente? Porque ahora ustedes tampoco se quieren sumar al acuerdo político. Ustedes tampoco se quieren sumar al acuerdo político y ya ni tan siquiera se quieren sentar en la mesa a negociar o a intentar arreglar y mejorar las cosas mediante un diálogo constructivo. Ya ni tan siquiera van a los consejos de Gijón al Norte, señora consejera. Ya ni tan siquiera. Por ello, es realmente grave ver cómo después de que el Gobierno del Partido Popular salvara de la quiebra a la sociedad de Gijón al Norte, salvara la viabilidad del proyecto, cosa que no sucedió en otras ciudades de características similares, o del compromiso económico firme recogido en los presupuestos generales del Estado, ustedes no han querido sumarse al acuerdo, a pesar de que este acuerdo nace por las peticiones que llegan a través de los cauces oportunos de los colectivos vecinales, de los colectivos sociales, de los colectivos empresariales y de todos los agentes implicados en este plan de vías. Pero a ustedes eso no les importa
absolutamente nada, porque, como digo, ya no les importa, porque ya no quieren que se finalice ese plan de vías. Y les importa muy poco que ese acuerdo incluya recuperar la centralidad de la estación. Señora consejera, ¿usted quiere que la estación intermodal de Gijón esté en el centro de la ciudad o esté en el barrio de Moreda? Aclárelo, aunque ya sé la respuesta. A usted tampoco le importa ya que se recoja en ese proyecto económico una dotación o un reparto económico y de gasto bastante equilibrado, donde hace un especial esfuerzo el Ministerio de Fomento y donde también es digno de reconocimiento el esfuerzo del Ayuntamiento de Gijón, y que incluso ese proyecto ya se esté traduciendo en hechos reales y concretos, en realidades, porque ya se han licitado las 2 primeras parcelas para sacar a la venta a través de subasta pública y porque parece que ya empieza a haber posibles compradores. Pero, como les digo, nada les importa. No hicieron nada cuando gobernaban y tampoco quieren hacerlo ahora que no gobiernan en la nación, porque su único interés es boicotear lo hecho. Así que olvida el Gobierno en funciones, porque ustedes se han limitado simplemente a escudarse en un recurso presentado por ustedes para llevar este plan a un callejón sin salida. Porque yo, además, ahora le podía preguntar, para finalizar, ¿qué piensa conseguir usted y su Gobierno con este recurso? ¿Por qué se amparan en ese recurso, que solamente va a una cuestión formal en la convocatoria del Consejo, para paralizar otra vez el plan de vías? Usted, en una interpelación que le hice en este mismo pleno, en una sesión plenaria, dijo que lo que necesitaban era más tiempo para los anales de la historia. Más tiempo. Desde el 2002 no ha pasado suficiente tiempo para usted, que necesita más tiempo. Y repito, ¿quiere la centralidad de la estación intermodal? ¿Quiere tan siquiera la estación intermodal? ¿O no quiere la estación intermodal o no quiere su centralidad? Pero en realidad, y con esto sí que acabo, empezamos a temer que realmente aquí esas cuestiones pasan a ser menores, porque ustedes no quieren la finalización del plan de vías de Gijón, por 2 motivos. En primer lugar, porque no fue idea suya, y en segundo lugar, porque no soportan que lo pueda terminar otro gobierno. Y esta es la marca de la Casa Socialista: anteponer los intereses del partido a los intereses colectivos. En este caso, anteponer los intereses del Partido Socialista y sus sectarismos ideológicos a los intereses de Gijón y de los gijoneses. Gracias.